Bien amigos, continuamos con ustedes. Hoy día, como ya ustedes conocen, estamos hablando con Andrés Terrero sobre el tema del paquete fiscal que ha tenido que introducir el gobierno al Congreso Nacional para cumplir las metas establecidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y evitar que se pueda producir una desestabilización o un rompimiento de la estabilidad macroeconómica que puede ser visto con la realidad de los hechos y de la experiencia histórica, el peor castigo que se le puede dar a una población, porque todo el mundo sabe lo que implica una situación de rompimiento de la estabilidad macroeconómica, en términos de precios, en términos de estabilidad de la tasa del dólar, en términos de entrada y salida de capitales, y en términos de pérdida de empleo, en términos de aumento de la pobreza, en todas esas situaciones que se dan cuando hay una situación de crisis, de confianza en una economía como la dominicana. Entonces, ese es el panorama que se han propuesto evitar las autoridades, y por esa razón, aun cuando en muchísimas ocasiones los funcionarios del gobierno habían hablado de que no habrían nuevos impuestos, han tenido ahora que someter este paquete al Congreso por una exigencia del Fondo Monetario Internacional, porque en esta negociación de las quinta y sexta revisiones del acuerdo, el fondo ha llegado a la conclusión de que es preciso que se genere este nuevo ingreso fiscal al gobierno para que sea posible el mantenimiento de este acuerdo y evitar las consecuencias que se puedan derivar del mismo. Muchos políticos no quieren ver esta realidad porque realmente lo que quieren es que haya una crisis, por razones que todo el mundo conoce, pero la mayor parte de la gente sensata de este país, y lo hemos visto en diferentes informaciones que se han manejado en los medios, saben que hay que hacer este sacrificio, y aun cuando le critican al gobierno su política de gasto, entienden que es peor no hacer nada que hacer el sacrificio. Entonces, de eso es que se trata. Hay un impuesto, Andrés, que es el impuesto a la vivienda suntuaria, que ha sido muy discutido. Hay mucha gente que lo entiende como un impuesto progresivo. Hay otros que dicen que va a afectar a gente que no debería estar afectado y que no es justo. De hecho, si tú ves, todos los sectores que han sido afectados han dicho que no están de acuerdo con el impuesto. Obviamente, todo el mundo lo que está en este caso es defendiendo sus intereses de grupos y empresariales, y eso es lógico y es razonable, uno lo puede entender perfectamente. Ahora, dentro de toda la gama de impuestos hay algunos que son quizás más gravosos, más difíciles de manejar por el impacto que tiene y cómo se reflejan en la población. Pero este impuesto de la vivienda suntuaria ha sido ampliamente discutido, porque lo que ha hecho el gobierno para aclarar lo que es el impuesto es un impuesto del 1%, la llamada vivienda suntuaria, que en este caso ya no sería la vivienda suntuaria, sino a todo tipo de propiedad. La parte inmobiliaria. Subir la parte exonerada de 5 a 6 millones e imponer un impuesto no a la vivienda, sino a la persona que tiene la vivienda o que tiene las viviendas. Entonces, aquí es donde se da esa gran discusión, porque nosotros, de hecho, aquí, cuando analizamos este tema, dijimos que realmente estábamos de acuerdo con ese impuesto, porque hay gente que tiene una sola vivienda que cuesta, como el caso de Ezequiel, que puso su propio ejemplo, 6 o 7 millones, tiene que pagar el impuesto por 1 millón. Pero hay otra que tiene 40 o 50 viviendas que cuestan menos de 5 millones, no están pagando nada. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Quién es más rico? Exacto. ¿Y quién debería pagar más? ¿A quién afecta? Entonces, lo que el gobierno dominicano ha hecho y sus técnicos es buscar alternativas que afecten lo menos posible al consumo. O sea, a los bienes y servicios que tú como ciudadano debes consumir, comprar, ¿verdad? Para tu estabilidad en tu casa. El gobierno, habían dicho algunos técnicos que no iba a haber acuerdo, no iba a haber más reforma. Yo lo dije en el momento de que 2 técnicos lo dijeron por separado: arriesgada aseveración.
Tú no puedes decir eso cuando tú sabes que tu economía depende de factores externos. Entonces, vamos, viene la reforma. Ese impuesto es al que tiene mayores recursos. Ahora hemos descubierto, y yo digo así, porque ahora se está diciendo que el que tenga 4 viviendas va a tener que pagar ahora más que antes. Bueno, pero mira, no sabíamos que tenía 4 viviendas. Podemos chequear si la gente declara lo que tiene. Hubo una amnistía para el patrimonio, ¿ustedes recuerdan? Hace unos años, sí, donde mucha gente llegó y publicó lo que tenía y esto. Si yo tengo una casa en la capital que yo vivo, en Santo Domingo, y tengo una en Juan Dolio, y tengo una en Jarabacoa, yo tengo 3 viviendas, 2 que la uso para irme de veraneo, ¿verdad? O se la alquila a alguien, y otra donde yo vivo. Ahora, yo pago una vez, ¿verdad? Y todo eso usted está exento. Pero tú me vas a decir a mí que la gente de clase media y de media baja y baja no tienen 2 califica, está en ese renglón. No puede estar. No tiene. Que tenga una casa de 6 millones de pesos, de 6 millones, óyeme, de acuerdo a la tasación de la renta, que todavía anda por debajo del mercado, gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, todavía pagamos por debajo de lo que es el mercado, en base a lo que le dice la renta que tú tienes, tu IPI. Correcto. Impuesto a la propiedad inmobiliaria, ¿verdad? Sí. Pero si tú tienes 6 casas, señores, que ahora tenemos, que hay gente que tiene casas para alquilar. Tú eres un inversionista. Usted es un inversionista. Y esa inversión debe pagar, debe rentar, debe grabar. Pero peor, que lo que lo tienen es para alquilarlos. Ese alquiler tampoco está pagando. O sea, al paso, señores. El que está abajo no va a protestar por eso. Porque aquí lo que va a hacer, y el proyecto de vivienda, el proyecto de desarrollo del mercado hipotecario y de fideicomiso va a contribuir más con eso. Vivienda de bajo costo. Una vivienda, que dice el proyecto, de 2 millones hacia abajo. Óyeme, eso es lo que hay que hacer para mitigar la brecha que hay de vivienda, que hay, de déficit de vivienda que hay en el país. Señores, el que tiene una vivienda de 6 millones y tiene otra de 8 millones, tiene que pagar. O sea, que lo entiendan perfectamente. Que no decía que tal vez habría que llevarlo a 7, está bien que quizá, exacto, el exento. Hay que elevarle a exención para que sea un poquito 8. Más, para que afecte menos la clase media alta. Correcto. Pero por favor, tienen que pagar, es verdad. Óyeme, yo no quiero pagar, nadie quiere pagar. El impuesto etimológicamente es malo, significa algo de maldad. Ahora, alguien que es un castigo. Aquí hay casas que valen 50 millones de pesos y están en 10. ¿Esto cuánto está pagando ese? Igual que tú. Están declaradas en 5 millones. Pero está pagando igual que... O sea, el que tiene 5 casas paga igual que nosotros dos, que tenemos una cada uno. Entonces ese impuesto no es justo, como está ahora. Es que en toda parte, Andrés y Ezequiel, se establece que los impuestos deben ser progresivos. Esto quiere decir que quien debe pagar más es el que tiene más. Claro. Para que eso que paga el que tiene más sirva para retribuir al que tiene menos, y el Estado, haciendo una buena administración, pueda devolver a la población en bienes y servicios diversos lo que se está pagando. O sea que de hecho un impuesto no debería ser un castigo en el sentido completo de la palabra, sino una forma de poner en manos del Estado recursos para que el Estado pueda atender una serie de necesidades que tiene la población, que a veces, o en la mayoría de los casos, el sector privado no le interesa porque no son rentables. Entonces, pero alguien tiene que satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, un metro. Un metro es una vía de solución para miles y miles de personas que todos los días se trasladan a su trabajo y a su residencia de regreso, y ese metro no es rentable porque el costo de mantenimiento y la inversión que hay que hacerla no es rentable, no te va a dejar rentable, pero el Estado tiene que asumir. Está subsidiando el gobierno. ¿Cómo lo puede hacer? Recibiendo ingresos del Estado y resolviendo un problema social, que es el problema del transporte. Pero en este país es al revés, los impuestos son regresivos. La mayor parte de los impuestos los pagamos los consumidores, la clase media, cuando vamos a los supermercados y cuando nos castigan el ingreso y el salario. Pero el que tiene más normalmente busca la forma, la norma, el mecanismo para evitar pagar
y si paga una proporción es relativamente muy menor a la que estoy pagando. Y trata de evadir. Entonces, porque también es un problema. Sí, es lo que pagamos. Y ya que tú hablabas de corrupción, por ejemplo, aquí la corrupción tiene dos caras, la cara pública y la privada. Claro. Pero ¿cuál es la que más se beneficia? ¿La privada? La privada, porque al que va a buscar un servicio, doble vía, una obra del Estado, un servicio del Estado, lo que anda buscando es que el que está manejando eso le haga una oferta. Pero de todas maneras, con el tema de la corrupción, vamos a hablar más adelante con Terrero. El programa ya terminó. Y el problema de la corrupción es muy importante hablarlo contigo, pero te voy a advertir cuando vuelva que el tema de la corrupción levanta mucho polvo. No, pero no importa. Que traiga un antifaz. No, pero no importa, hay que limpiarlo. Óyeme, siempre se ha dicho que la gente, los proveedores pagan un 30 y un 40% para poder cobrar lo que venden al Estado, ¿verdad? Sí. Pero nadie lo dice públicamente. Bueno, es una realidad, es delicado el tema. Que no es de ningún gobierno en particular. No, pero claro que no. De todos los gobiernos. Exacto. Bien, un amigos, asunto de la idiosincrasia dominicana ya. Muchísimas gracias por habernos permitido la oportunidad de comunicarnos con ustedes, entrar en sus hogares y emitir estos juicios que son a la consideración de ustedes, siempre con la mejor intención. Nosotros lo que queremos aquí en estos diálogos que hacemos cuando traemos a nuestros invitados es poder compartir con ellos estas ideas y permitirles a ellos que expresen la suya, siempre en un marco de respeto y de consideración y tomando en cuenta que lo más importante es el interés nacional. Por eso Terrero está comprometido a volver al programa para hablar de corrupción. Como ustedes quieran. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Muchas gracias por su atención.